Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Fujimi Kaido, en la clase Touring. Y voy a correr a bordo del Ford Focus AMD Tuning 2014, que entre las opciones disponibles en esta categoría es un coche muy ligero, más ligero que los otros de la parrilla y tiene una aceleración muy razonable. No es el coche más veloz de esta clase, pero la verdad es que tiene un desempeño increíble en este circuito, sobre todo en la etapa inversa de Fujimi Kaido, donde hay tanta complejidad en el sistema de curvas en el descenso. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos giros, cuando muy pronto asciendo a la segunda plaza. Somos pocos coches, apenas 7 corredores en la parrilla, y eso también nos beneficia porque de esa manera las peleas no van a ser tan catastróficas para llegar al final. Son 2 vueltas. Recuerda que en la descripción del video siempre te dejo todos los detalles de tuneo para que puedas ajustarlo si quieres probar mi configuración en este coche. Estoy usando el compuesto intermedio con la finalidad de que soporten todo el recorrido hasta entrar a boxes. Esto quiere decir que voy a hacer una parada obligatoria para suplantar este juego y de esa manera evitar así desgaste extremo en los neumáticos delanteros, que son los que más sufren, porque el compuesto blando lamentablemente no soportan el desarrollo de la carrera. Aquí me pongo entonces en la punta de momento, pero me sigue de cerca RWR Kiwi 7383 en el Audi LMS, que la verdad también es un coche fenomenal, como siempre es uno de los favoritos, y en este circuito no es la excepción. También tiene un buen desempeño, pero me parece que el Audi es un coche más pesado, más largo y es un poco más estorboso. No significa que no sea competitivo, que no puedas ganar carreras con él, pero si lo comparamos con las dimensiones del Focus o de otros coches similares, los hot hatch, pues sin duda me parece que el Focus es mejor opción en cuanto a versatilidad. Aquí me adelanta por dentro con una maniobra impresionante. De hecho, lo hizo muy bien, pero se va muy alto, no frena y se trompea. Se ancló la punta con la barda y quedó allí atascado. Qué lamentable, eso pasa mucho también cuando no logras calcular la frenada y te acercas demasiado a los bordes. Y aquí vemos la repetición de la cámara del compañero Kiwi del Audi negro en el momento cuando me hace la transferencia, el lacito en la salida de la curva, y con eso asciende a tomar el liderazgo de la parrilla, pero se va demasiado alto en la frenada, y aquí es donde se pega mucho al muro y se le derrapa el coche, perdiendo toda la ventaja y perdiendo 4 posiciones. Así que ahora conseguimos una ventaja de casi 3 segundos. Entramos en el sector del túnel, que ya sabes que es uno de mis sectores favoritos en este circuito, pero tengo que regular mucho la potencia para evitar así cualquier rebote con los muros que me pueda quitar ventaja. Tengo que tratar de ampliar esa brecha, mantener así la distancia para conservar la punta, y a partir de ahora pues gestionar todo lo que pueda la tracción para que el coche responda, se mantenga en buen ritmo, no derrapar demasiado, evitar así también los bordes filosos que me puedan atascar también, como le pasó al compañero del Audi. Mira qué ascenso, qué bonito desarrollo. El único problema del Focus es que a veces, en algunas curvas en particular, se siente algo pesado en la rotación, porque de alguna forma los neumáticos delanteros se derrapan, sobre todo cuando lo forzas, cuando necesitas rotar un poco más veloz. Es un poco desesperante. Hay coches en la parrilla, por ejemplo el Lincoln Co. También tenemos otros coches que son más dóciles en el giro, como el Vauxhall, pero este Focus es un poco pesado en los giros lentos, así que tienes que tener precaución, porque eso hay que tenerlo allí presente. A pesar de que es un coche ligero, fíjate, me impresionó, ¿no?, que la dirección a veces se comporta de esa manera, pero creo que tiene que ver con un tema de aerodinámica, tal vez un poco de dimensiones. No sé con exactitud qué es lo que pasa, que eso lo diferencia de los otros hot hatch disponibles, como el Volkswagen Golf también, que es
otro ejemplar de esta misma categoría que no está tan diferente en peso. El Focus es muy equilibrado también en cuanto a desplazamiento y como puedes ver no me está costando trabajo dominar la pista, y cuando acelero, cuando trato de exprimir jugo al motor, responde perfectamente y el desplazamiento es bastante razonable. Como ya dije, no es el más rápido de esta categoría, pero para este tipo de circuito la verdad es que funciona fenomenal. Mantengo la brecha 4 segundos. El compañero que va a la segunda plaza tiene una penalización de 2 segundos en su contra también, porque probablemente estuvo enfrascado en algún conflicto. A pesar de que somos pocos coches en la parrilla, pues la ambición es alta y todos queremos ganar la carrera, por supuesto. Y otra cosa que complica un poco mi experiencia es que ya sabes que yo no uso la trazada, no me gusta. Así que tengo que cuidarme más en los giros y también estoy más propenso a cometer errores, porque yo trato de anticipar un poco las curvas apoyándome en el minimapa, y a pesar de que ya tengo bastante experiencia ya en este circuito, tanto en la etapa completa o la inversa como en este caso, pues aún sigo cometiendo algunos errores que de repente con el asistente de trazada se pueden prevenir, sobre todo en lo que es la anticipación de la frenada. Pero fíjate que aún así la brecha la sostengo, no me han alcanzado de momento. Ya estamos llegando a la etapa del descenso, la etapa donde se complica un poco la situación, porque tienes que anticipar muy bien la frenada, porque si no te vas directo a los muros y sería catastrófico en este punto de la carrera, porque ahí sí es verdad que pierdo toda la oportunidad. Entramos en el primer túnel, el descenso, la transferencia, excelente rotación, pero no sé si te has dado cuenta, pero tengo que forzar un poco el coche y a veces tengo que usar el freno de mano, derrapar un poco para poner la trompa en el apex, para poner la trompa en la dirección correcta, porque se complica, se pone pesado, es lo que te estoy diciendo, No sé si con el compuesto blando se comporta un poco mejor, pero la verdad es que no lo recomiendo, porque no es que no puedas llegar al final con el compuesto blando, pero vas a llegar en la máxima degradación moderado, y ya los últimos giros en esta etapa, sobre todo en este sector de la serpiente, es donde más se sufre con el compuesto blando, porque ya el coche no te gira igual, ya ahí se pone extremadamente difícil. Y lo he hecho, lo he intentado en la práctica, lo he puesto a prueba y no me gustó el desarrollo. En cambio, con el compuesto intermedio él responde bien, la goma soporta perfectamente hasta llegar a los pits. Y lo otro bueno también es que puedes exigirle más al neumático, puedes derraparte más, puedes llevarlo al límite, puedes sobrecalentar las gomas que van a soportar el castigo. En cambio, con las blandas tendrías que cuidarte mucho más. Estamos llegando a la última etapa del circuito para entrar a boxes y reemplazar los neumáticos. No te vayas, que la cosa se va a poner muy interesante a continuación. Cuidadito en esta curva. Este sector es peligrosísimo porque venimos con un impulso y luego nos encontramos de frente con el muro pintado de franjas blancas y rojas, que anuncia un cambio drástico de dirección. Así que el ritmo hay que conservarlo, pero también hay que ser muy precavidos en lo que es la transferencia de las curvas, porque fíjate, aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí tienes que frenar obligatoriamente, ¿lo ves? Porque ahí te encontrarías directo con la barda y eso haría un rebote que luego, para poder entrar en la siguiente curva, te complicaría drásticamente la carrera. O sea, sería doble rebote, doble golpe, y no vale la pena. Así que es preferible ir frenando y ser precavidos y tratar de completar el desarrollo de la carrera sin accidentes, a estar haciendo wall riding o rebotando con todos los muros de la pista. Me parece a mí que es mucho más satisfactorio poder controlar el coche, así sea que tengas que perder lugares, que tengas que perder posiciones. Señores, llegamos al punto de los pits, entramos en los boxes. Me fui directo al borde y me fui durísimo, me di un golpe tremendo y quedé atascado y perdí toda la ventaja. Me superan los dos corredores que me estaban siguiendo. ¡Qué desastre! Instalo el compuesto intermedio nuevamente, a pesar de lo desesperado que me vi en ese punto. Tuve que incluso retroceder para poder entrar en los pits, y el sistema giró el coche, puso la trompa en el sentido correcto para poder hacer la entrada. Pero qué desastre fue eso, Ok, ahora sí,
se pone la cosa muy difícil porque ahora caemos a la tercera plaza. Perdí toda la ventaja que llevaba y me sigue de cerca un Audi, el compañero Zigzag Master. Y en la segunda plaza tenemos a un Vauxhall, si no me equivoco, que el hombre se llama Q-Ray 8136. Vamos a ver si podemos alcanzarlo. El líder no paró. El líder está intentando hacer la estrategia de no parar usando el compuesto duro y eso no le va a alcanzar. Te cuento que esa es una estrategia que no vale la pena usar en este tipo de carreras porque no soportan los neumáticos duros, no soportan 2 vueltas seguidas. Vas a llegar al límite de la degradación en la etapa más crucial del circuito donde precisamente se necesita velocidad. Ahí salgo en la transferencia con mejor impulso, lo hice mejor que en la vuelta anterior, por supuesto, y ya le estoy descontando tiempo importante a Q-Ray 8136. Vamos a ver si podemos meternos en su rebufo y aprovechar todo lo que sea necesario allí el túnel de viento para mantenernos pegaditos y que el compañero no se nos vaya a escapar, porque si se escapa del todo, ahí sí me puedo despedir de mis chances de ganar la carrera. Y aparte también, bueno, este es el compañero que va penalizado con 2 segundos en contra, que también lo vamos a poder aprovechar en el cierre. Tenemos esa ventaja allí de la ventana de penalización. Así que, señores, la cosa pinta bien a nuestro favor. Podría ser mi primera victoria en la clase de Touring, en la clase de TCR. Uy, se va altísimo en la rotación. Casi se va a dar besitos al muro en la montaña. Y casi le supero, pero él pegó la acelerada. Ahí frenó muchísimo también. Y el compañero recupera la segunda plaza. Pero ya sabemos que se le está complicando el giro. Se está poniendo nervioso, no sé si es que está vigilando mucho el retrovisor, es muy probable, para calcular dónde voy yo. No sé si es que lo he puesto nervioso pensando que a lo mejor lo voy a empujar o algo así. Lo cierto es que por ahora estamos sobreviviendo, metidos en la tercera plaza, metidos en su ventana de penalización. No me preocupa el líder porque lo estamos alcanzando con mucha facilidad. En cualquier momento, cuando ya entremos en la etapa del descenso, allí vamos a poder ya superarlo. Eso sí es que no nos pone resistencia, porque ya se está quedando sin neumático, no va a tener adherencia suficiente para poder mantener el liderazgo de la carrera hasta el final y nosotros venimos volando, venimos con mucho impulso y no va a ser problema adelantarlo. Vamos a ver qué pasa ahora en el zigzagueo, cuidadito acá, aquí hay que salir con precaución, frenar un poco, engranar primera, porque tenemos este borde, esta roca enorme de la montaña que nos puede poner a sufrir. Cuidadito acá en el zigzagueo también. Y el compañero del Audi está cerquita, ¿no? Está 1,5 segundos por detrás. En este sector es donde más sufre el Audi por el tema del peso. Pero cuando llegamos a la etapa del descenso de la montaña, ahí es donde el Audi se pone a valer, porque ese mismo peso que le juega en contra, luego en la bajada le ayuda, le suma, le aporta más impulso. Y a partir de ahí lo único que tendrías que hacer es gestionar precisamente la frenada para que ese mismo peso no te juegue en contra y no te vayas a ir de frente contra los muros. Pero le estamos superando, estamos por ahora manteniendo la velocidad del desarrollo. Somos un trencito acá. Mira, ahí se ve el líder, ya está en dificultades, ya estamos muy cerca de meternos en su estela. En cualquier momento nos vamos a meter allí para poder empezar a atacar, empezar a presionarle para que nos ceda el espacio. Va a tener que hacerlo, va a tener que ceder, va a tener que darnos obligatoriamente la posición, porque si no va a ser muy sufrido para él tratar de contenernos, y lo tendría que hacer a los golpes, efectivamente, no podría hacerlo de manera limpia. Así que espero que no lleguemos a ese escenario. Ya el compañero del Vauxhall está allí mostrándole la trompa, haciéndole cambios de luces, buscando la manera de que el compañero empiece a ceder los espacios, pero parece que no, parece que está renuente, no quiere hacerlo, parece que se está poniendo difícil. Uy, efectivamente, le dio un empujón horrible al compañero Vauxhall y de hecho abandona la carrera porque ya se dio por perdido. Es una lástima, me hubiese gustado verlo llegar hasta el final, así sea que no tenga neumático, pero bueno, decidió abandonar la carrera en vista de que no iba a poder sostener el liderazgo de la carrera, se frustró y nos dijo chao, chao, bye, bye. Así que ahora regresamos a la pelea y el Audi se acercó con ese pequeño conflicto donde tuve que frenar de golpe para evitar también quedar enfrascado en esa situación. Y entonces ahora, ¡upa!, hace un dive bomb por la izquierda, arriesgándose a sufrir una penalización y en efecto
Le ponen 2 segundos en contra por ese adelantamiento abrupto y muy tosco de su parte, allí dejando pintura de recuerdo. Es una lástima, porque lo que tuvo que hacer es esperar una etapa, un momento más limpio, más suave para poderme superar, pero se arriesgó, se fue a los golpes y ahora sufre las consecuencias y le ponen una sanción merecida por esa maniobra sucia. Así que ahora, señores, regresamos a la persecución de la estela del Vauxhall de Currey. Vamos a ver qué pasa ahora en los próximos giros, porque lo veo complicado. Hay rebota en la salida de la transferencia, lo que les vengo diciendo. Tienes que frenar con más anticipación, porque de lo contrario vas a ir rebotando en los muros. Y ahora tengo una ventaja adicional, porque entonces los 2 coches que van delante, que están liderando la carrera, los dos van penalizados. Así que tengo la oportunidad de arrebatarles a los 2 en la victoria, indiferentemente de lo que suceda ahora. Pero eso sí, tengo que mantenerme muy cerca. No me puedo equivocar y tengo que evitar también cualquier golpe, cualquier accidente que me pueda sumar tiempo de penalización a mí, porque ahí sí es verdad que perdería el chance. Pero por ahora lo estamos consiguiendo. Ya estamos llegando a la etapa final. Ya queda muy poco. Ahora se viene la serpiente, que es mi punto más ventajoso. Allí es donde yo siempre me destaco con el tema de la frenada y con el tema del freno de mano. Ahí hago pequeños derrapes y logro meter el coche en la parte profunda de la curva. El Vauxhall tiene dificultades, se va alto allí, cuidadito que está entrando muy cerrado. Se va ahora a la parte alta porque tiene que girar. Ahí aprovecho y empiezo a atacar desde adentro, hago la transferencia, lo consigo, lo estoy aprovechando, asomándole la trompa en un costado. Ahora voy a hacer otra vez el lacito acá en la salida de la curva y lo consigo. Muy buena maniobra, con eso le arrebato la segunda posición al compañero del Vauxhall. Ahora queda detrás de mí y ahora estoy a la cacería de la estela del Audi para meterme en esa ventana de penalización. Vamos a ver si lo consigo. Tengo todo el chance, pero si el compañero se me despega demasiado, puede que consiga la victoria sin mayor problema. Vamos a ver si se la podemos arrebatar. Pero ya sabes que el Audi en este sector, por el mismo peso que tiene el coche, se desplaza muy bien. Y ahí sí me supera en velocidad final. Pero no pasa nada, porque nosotros por ahora estamos sobreviviendo. Nos mantenemos fijos a un segundo por detrás, aprovechando que tenemos un poco más de versatilidad en el ataque de las curvas, también por la diferencia de peso. Ahí reboto en el borde y el tipo del Vauxhall ya me ha hecho varios contactos porque está desesperado por superar nuestro Focus, pero se le está complicando la carrera y le pueden sumar más tiempo de penalización si continúa así. Vamos a ver qué pasa, señores. Estamos en los últimos giros. El Audi está desesperado por avanzar y por dejarnos atrás y llevarse la victoria. Él sabe que tiene serias dificultades. Ahí le cerré el paso al Vauxhall porque estoy cansado de que me siga empujando. El compañero del Audi trata de escaparse, está a 1 segundo 200, pero no le alcanza y nosotros nos metemos en su rebufo para el cierre justo en la recta de las emociones. Y cruzamos la meta, llevándonos la victoria en la TCR, en la Touring, con un tiempo de vuelta muy competitivo de 8 minutos 43, 414 milésimas. El Audi estaba girando muy cerca de nosotros, pero con ese tiempo en su contra no le alcanzó, así que tiene que conformarse con la segunda plaza. ¡Qué carrerón! Y como conclusión puedo decir que disfruté mucho más competir en el circuito con pocos coches en la parrilla, porque de esa manera no se vuelve un caos. Y a pesar de que las peleas estuvieron un poco bruscas en el cierre de la carrera, pudimos llevarnos la victoria.